Yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando a mí de venirles a expresar estos momentos. Y me dejaron el listón muy alto, chicos, de verdad. Cerrar una línea de predicaciones, a veces dices, ¿qué pasa? Pero le damos gracias a Dios. Ahora por si ya me encuentro, ya sé por qué estoy perdido. Olvidé mis notas, están ahí. ¿Me las puedes pasar, Justin? Pero yo le doy gracias a Dios porque Santiago es uno de los libros preferidos, o más bien de los que yo uso como padre para enseñarles a mis hijos. Nosotros una vez a la semana, a veces ya es más difícil ahora que ya son más mayores y tienen actividades diferentes, pero para poder enseñarles lo que es Santiago, Timoteo, Filemón, sirve mucho para poder enseñarles a ellos cómo es la vida cristiana. Y yo le doy gracias a Dios porque, supongamos, cuando Alfredo nos dio el primer capítulo, nos dio una introducción, si no nos dijo de qué manera tomaba café Santiago, era porque no estaba por ahí escrito y por falta de tiempo. Pero esa introducción de cómo era Santiago, cómo era la iglesia en su momento, que estaba pasando dificultades, que tú dices, wow, lo estamos pasando igual. O cuando Abel estaba ahí pasando, diciendo que eso era como un tren que estaba cimentado en dos vías, ¿verdad? Y eso nos muestra de que estamos en un viaje. Y eso es lo que ahora vamos a meternos un poquito más en profundidad, o a veces es hacer la acepción de personas e ir en contra del carácter de Cristo. Dani, cimientos de la fe, que es muy importante, y la obra de nuestro Señor, y que no hay otra manera, Y eso es lo que nos quiso decir Dani. Kevin nos dio algo de la lengua y tendríamos que repasarlo todos los días. Algo que deberíamos estar viendo porque es algo que es muy, muy, muy delicado. Y Justin hace lo práctico, lo que es teórico. No nada más que se queda ahí en el papel, sino que lo hagamos parte de nuestra vida. Y es lo que hemos estado hablando. Y Santiago, yo me imagino a Santiago como el padre ese. Mira, yo le dije a la Jared, le digo, Jared, te voy a dar un ejemplo tuyo. Cuando ella terminó el bachilleres, pues le dimos un viaje. Ella es de las pequeñas, fue a Estados Unidos, pequeñita, tenía 17 años. Dices, bueno, por el idioma no pasa nada, más o menos se defiende, pero ir a otro país, a otro continente. Fuimos y preguntamos ahí porque ves que hay servicios, cuando son más pequeños, que tú puedes mandar a tu hijo, que una azafata se la das en mano, lo lleva en todo el proceso y lo entrega al familiar que tú asignaste. Pero exactamente por un par de meses ella ya no podía. Dice, es que ya no pueden porque ya es más mayor. Digo, pero para mí es pequeña. Dice, no, pues que ya es más mayor y tiene que hacerlo sola. Y ahí tienes al padre. Y mira, y ten cuidado que cuando vayas allá y se te acerque alguien. Y mira que cuando tú vayas ahí a la aduana y te vayan a preguntar, te van a preguntar esto, pero tú puedes responder esto y esto y esto. Y hay tú quieres darle toda la información y todas las cosas para que su camino vaya bien. Y Santiago también está viendo la situación. Yo creo que recibía cartas de cómo estaba la iglesia. Él preguntaba porque se ve la preocupación. Y él está tratando de decir las cosas que le van a ir bien a la iglesia en su caminar en Cristo. Y Santiago, cuando tú lo vas leyendo, en el capítulo 1, empieza con lo que es la esperanza y termina el capítulo 5 hablando de lo mismo. Se centra de que nosotros somos la iglesia, pero tenemos nosotros la misericordia de Dios, como estaba hablando el pastor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que estar leyendo, que supongamos, si nos vamos un poquito más técnicos, en el capítulo 5, en el versículo 1,
dice, vamos ahora ricos. Si tú vas leyendo en todos los capítulos, Santiago no les habla así a la iglesia, le está hablando de una manera, hermanos, por favor, miren, un poquito más suave, más delicado. Pero en este punto le dice, a ver, vamos hermanos, vamos a tomar los puntos y vamos a verlo bien. Y empieza a redactar sobre el abuso que hay de los ricos hacia los pobres y los pobres lo que están sufriendo. Alfredo nos dijo un poco de cómo estamos sufriendo y que todos lo estamos pasando. Pero ahora mismo yo no te lo quiero poner de esa manera, porque hay veces como iglesia, cuando nos sentimos ricos o cuando estamos bien, hay veces, mira, hay muchas iglesias que escuchamos y están abusando de lo que es la palabra de Dios. Y a veces los oprimen con leyes, con cosas y con muchas cosas, pero la iglesia realmente, la que sufre, la que estamos ahí, tenemos que ver que necesitamos nosotros identificarnos y saber que Santiago nos está diciendo de que tú eres una iglesia. Y en el capítulo 7, donde ya no me voy a centrar más, dice, en el versículo 5, en el capítulo 7, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si tú te pones a estudiar Santiago, te puedo asegurar que tú puedes ir letra por letra, o párrafo por párrafo, o expresión por expresión, y quedarte ahí un buen tiempo. Y es por eso que ese por tanto está hablando sobre los ricos, opresiones, y está ahí regañando y está exhortando a aquellas personas, y dice, por tanto, de todo lo que yo te he hablado, de todo lo que yo te he estado diciendo en los 4 capítulos, por tanto, tened paciencia. Porque realmente nosotros, y si vivimos en una realidad, no vamos a vivir en una burbuja, que todo está bien. Porque la iglesia hay veces que muchos te la quieren vender de que tú vas a vivir en una burbuja en la cual todo va a estar bien. Y no es cierto, porque seguimos viviendo en una realidad. En una realidad en donde si tú sales y llueve y te mojas, te vas a resfriar. En que si tú tomas una decisión mala, va a haber consecuencias. En una realidad que hay veces que ni tú lo has pedido y ni siquiera tú lo has querido y ni siquiera lo has y has evitado y te llega el mal. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero Santiago dice, por tanto de todo eso, tened paciencia. Estad tranquilos. Y es por eso que Santiago, él está dando unos parámetros o unos consejos de cómo nosotros tenemos que caminar como nuestra vida cristiana. La Biblia dice que nosotros somos, o el Antiguo Testamento fue la sombra y el reflejo de lo que iba a suceder. Y si tú te das cuenta que tú eres el Israel espiritual, ahora nos conocemos. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros fuimos rescatados de Egipto, que hemos sido sacados del lo mal, y lo que nosotros estamos haciendo. Y Santiago está hablando de una manera en que nosotros tenemos que darnos cuenta y poner los pies en la tierra, o como decía Abel, en las dos vías, ¿vale? Y esas 2 vías te está diciendo de que tú vas a ir ahí y no te vas a mover ni a izquierda ni a derecha. Y te van a pasar cosas y nadie te lo va a estar suavizando, porque ni Jesús lo hizo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. En ningún momento dijo, es que si ustedes hacen esta fórmula, o van con el coach, o van con esta situación, y si lo hacen, tendréis aflicción. ¿Antes o después? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que saber este punto en la realidad, que tendremos aflicción hasta la venida del Señor, porque es un camino. Así como el pueblo de Israel tuvo su comienzo saliendo de Egipto, tú también saliste de un Egipto. Llámese como sea. Hay algunos de las drogas, otros de otra relación mala, otras situaciones, otros de la soledad, el vacío, lo que sea, Dios te sacó de ahí.
Dios te restauró. Cristo vino y te trajo a la cruz y Él te ha estado dando una vida nueva. Pero así como Isaías, cuando se estaba ahí sentado todo deprimido, dice el ángel, levántate, come, bebe y sigue caminando. Elías. Gracias. Okay. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y es por eso que ya después seguimos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Nos está dando un ejemplo de cómo es el labrador. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver de que también es un proceso, ¿verdad? El labrador empieza, abre, ahí está Cristo, te hace el surco, te planta la semilla, pero tiene que haber un proceso. Dice, espera. No hay. Y aquí es donde se tiene que aplicar dos cosas en la fe. Hay una práctica en la que nosotros tenemos que hacer algo, en la que nosotros tenemos que seguir trabajando, en la que nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas y seguir caminando. ¿Vale? Y si nos tenemos que arrepentir, nos arrepentimos. Y si tenemos que ayudar, ayudamos. Si tenemos que guardar la palabra, la tenemos que guardar en ese camino. Es algo que tenemos que hacer algo. Porque la fe no es quedarnos sentados y decir, yo espero. Ahora vamos a otro. Hay otra fe, la que Dios te pide, en la cual te dice, tranquilito, no te preocupes, que yo soy el que peleo tus batallas. Y tú dices, a ver, ¿cómo está eso, Señor? ¿Cómo está eso, Señor? Pues yo te voy a decir un poquito más, porque tenemos que estar conscientes de que no, es lo que estábamos hablando, tenemos que estar conscientes de dónde nosotros hemos salido, ¿vale? Por eso Santiago, si tú ves en los capítulos, está tomando muchos ejemplos tanto de Jesús, en la vida de Jesús, como está tomando, vamos a ver más adelante, que va a tomar ejemplos del Antiguo Testamento, porque esa era su referencia, esa era su base, eso era lo que había conocido. Por eso Santiago dice, tú tienes que mirar el pasado, de dónde saliste. Y yo cada vez que a veces quiero hacer alguna cosa o quiero ya tirar la toalla, Dios me dice, voltea para atrás. Y mírate si antes vivías mejor que ahora. Y yo cuando veo mi realidad o cómo estaba mi realidad anterior, yo le digo, no, Señor, porque de todos modos vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir pasando lo mismo. Vamos a estar ahí. Pero cuando tú tienes una base de dónde Dios te ha sacado, por eso la Biblia dice que no te olvides de dónde Dios te ha sacado. Te ha sacado de Egipto. Te ha sacado de ese mundo de esclavitud. Éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Y Dios nos ha hecho libres de todo eso. Lo que pasa que como nosotros miramos al pasado, Dios nos muestra nuestro futuro y que tenemos una esperanza ahí. ¿Y cuál es la esperanza? Pues dice aquí, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como desde Génesis 3:15, que había una promesa de que el Mesías iba a venir a restaurar al hombre, y todo el pueblo de Dios tenía esa esperanza y corría con esa esperanza y tenía esa esperanza de que iba a venir el ungido para poder salvar al pueblo. Nosotros también tenemos esa esperanza de que Cristo va a venir pronto. Que Cristo ya está en las puertas y está ahí. Y esa esperanza es como aquel faro, ya no traje la imagen, como ese faro que sirve para los barcos cuando hay una tormenta y que no hay alguna referencia de nada y lo único que ven es ese punto de luz y en el cual dicen, tenemos que ir ahí.
Las olas están muy grandes, la tempestad está demasiado embravecida. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que mirar que nos están azotando. Pero la esperanza de que Cristo va a venir ahí es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos está manteniendo ahí firmes como esos raíles que seguimos avanzando. Esto va a terminar, hermanos. Se va a acabar ese problema que tú tienes, ya sea de salud, ya sea de económico, ya sea financiero o lo que tú tengas, un día se va a acabar. ¿Vale? Dios va a tener la solución, porque si Dios te ha metido en esta situación, te ha dado la salida. Y no nada más la salida, sino te ha dado la capacidad para que tú y yo podamos soportar en el momento de la prueba. Pero mientras vamos caminando, y si estamos ahí en ese mar, no tenemos que dejar de remar, ¿vale? Aunque las olas sean muy grandes, no dejes de remar. Sigue remando, sigue avanzando, porque tú tienes una esperanza ahí que se nos acerca día con día, que es la venida de nuestro Señor. Eso es lo que a nosotros nos sostiene. Aunque tú vayas en un desierto, sabes que tu referencia, iba a traer una imagen de, o quiero que veas, todos conocemos la estrella polar. Aquí es muy fácil, cuando está la contaminación lumínica, es muy fácil encontrarla. Porque dice, ahí está el carrito, la osa mayor. ¿O es la menor? Es la mayor. Y ya la encuentras fácil. Pero tú has estado en un cielo nocturno bien estrellado. ¿Sabes encontrarla? A mí es muy difícil. Pero esa estrella tiene en particular de que esa estrella no se mueve. Tú puedes ver que todas las estrellas tienen un recorrido y se van moviendo durante la noche y la estrella polar permanece en el mismo lugar. Y los navegantes o los viajeros en el desierto o en otros lados lo usaban como referencia para poder seguir su camino. Y esa es nuestra esperanza, como aunque tú estés en el desierto, en ese calor abrasador, aunque estés en oscuras, tú tienes una estrella que no se mueve. Es el lucero de la mañana. Ese Señor en el cual dice, yo estoy aquí contigo hasta el fin de todos los días. ¿Me entiendes? Él está contigo, Él está conmigo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y no lo estamos viendo de lejos, de que es que no va a tardar mucho. Va a tardar mucho. O hay veces que nos vamos a enfrascar mucho en de que cómo va a venir, de qué manera va a venir, y si va a venir de una manera, que si va a venir antes o después de la tribulación. No me importa, va a venir. ¿Me entiendes? Porque si nos metemos en esas discusiones, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser como los fariseos y los saduceos, que van a estar discutiendo de cómo va a ser el Mesías, y el Mesías les está tocando el hombro y dice, ya estoy aquí, ya llegué. Y los otros, no, pero es que tú no eres, porque Él tiene que venir en un caballo y tiene que venir como victorioso. Él va a venir como va a venir. No sabemos ni cuándo, ni a qué horas, ni qué manera. Simplemente vemos señales de que ya va a venir. ¿Me entiendes? Y Santiago está hablando de eso, dice, se va a venir, tenemos esa esperanza hasta la venida del Señor. Dice, pero por tanto, o mientras tanto, o lo que estamos haciendo, tenemos que hacer algo importante. ¿Vale? En el versículo 8 dice, en el 7 vamos a terminar, espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es lo que estábamos hablando. Necesitamos tener, y Dios nos ha dejado unas referencias
y unos ejemplos para decirte que no eres el único. Para decirte que hay salida, porque así como Elías, que estaba igual, que habla que más adelante dice, hermanos míos, tomad como ejemplo a las aflicciones y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo creo que no hay mayor ejemplo que el del Job. Job perdió a su familia así, no uno, todos sus hijos. Perdió todas sus posesiones. Perdió todo lo que tenía, todo lo que hablaba. Y Job no es que fuera malo o que haya tomado una mala decisión. La Biblia dice que él hacía sacrificios todos los días por sus hijos. Él guardaba las obras del Señor todos los días. Era una persona que Dios se podía enorgullecer de él. Pero llegó la tragedia, llegó el problema, llegó la aflicción. Llegó ese momento en el cual a veces nosotros, por más que lo queramos evitar, va a pasar. Pero cuando está pasando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tomar esa referencia de que Dios es misericordioso y compasivo. Que tú eres su hijo, tú eres su hija, y que Él no te va a dejar en ese momento. Lo que pasa que es como cuando la gente se fue de ese viaje. Nosotros estábamos pegados en el teléfono ahí, no hay cobertura, no me ha contestado. No, espérate, apenas van 2 horas de viaje, de 12 que van en el avión y no hay cobertura de internet. Tiene que llegar y poner el wifi y todo. No, pero no sé, digo, acaba de pasar media hora y ya me lo estás preguntando otra vez. Sí, pero es que si le pasa algo y que si no sé qué, tal. Le cariño, que el avión es muy seguro, tal. No, pero sí me entienden. Cuando estamos en la situación se nos hace eterno. Se nos hace agobiante, se nos hace frustrante porque no podemos hacer las cosas de nosotros. Si hay algo muy difícil, me decía una persona, dice, a mí me gusta tener los problemas yo. Porque yo sé que están en mis manos y si puedo resolverlos, los resuelvo. Pero es muy difícil cuando el problema lo tienen los otros, ya sean tus hijos, tus familiares o tus seres queridos. Porque por más que tú quieras, por más que tú necesites hacer algo, no puedes porque necesitas que ellos reaccionen o que ellos lo pasen. ¿Me entiendes? Por eso hay veces que dices, yo quiero tener los problemas, no ellos. Yo quiero pasar las cosas, no ellos. Y a veces es algo que es un poquito muy frustrante. Por eso en Santiago 1:2, si lo había leído Alfredo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hablar de gozo cuando pasamos en diversas pruebas. ¿Es posible? Claro que sí, porque en Jesús tenemos contentamiento. Y el contentamiento es una de las consecuencias que tenemos por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Vale? Porque Él va a venir a nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de que sabemos de que Él va a venir por nosotros. Y esa situación está controlada por Él. Y así, supongo Alfredo nos estaba diciendo, dice, es que Julian tiene fiebre y está... Alfredo va a decir, yo quiero pasarla porque yo prefiero pasarla. Yo también. El José apenas en la garganta ya se quedó ahí. También tenía que estudiar. Pero prefiero yo pasarlo que mis hijos. Porque se supone que yo tengo la solución mejor. Pero no es cierto. Cristo es el que tiene la solución mejor. Entonces, cuando decimos, por tanto, hermanos, es que nos está mostrando una meta. Por tanto, hermanos, todo lo que estamos pasando
tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir leyendo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí es cuando ya Santiago nos está dando un poco de cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. Si hay algo que es muy peligroso en nuestra vida, es tratar de autoengañarnos, ¿vale? De querer suavizar las cosas. Por eso hay veces que hay muchas iglesias de que te quieren suavizar las cosas o te quieren dar una esperanza en una manera más emocional, ¿vale? Más visceral, más emocional, lo que ellos sienten. La palabra de Dios dice, estás pasando, sí, es normal, lo vas a pasar. Pero también es normal de que Él está a tu cuidado y que Él va a tener la solución en ti. Y que mientras lo estés pasando, Él está contigo. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Escritura. Y así como mi hermana Estela decía, es que yo estaba leyendo la palabra de Dios y Dios me habló a través de las Escrituras y llenó mi corazón, fortaleció mi espíritu y mi alma ha rebosado de esperanza. ¿Me entiendes? Es por eso que nosotros tenemos que darle la importancia, y ahora te voy a decir algo, que tenemos que darle la importancia de que esto nos está mostrando de que este caminar no lo estás haciendo solo. No estás solo. Tienes alguien a tu derecha y alguien a tu izquierda que te está acompañando en ese viaje. Y si no te basta, hay alguien atrás. Los de adelante me tienen a mí. Quiero que, si me entiendes, no estás solo. Tienes hermanos que están contigo, que tenemos un mismo propósito y una misma meta. No estás solo. Por eso Dios estableció su iglesia, por eso estableció esta manera de nosotros cuidarnos, porque para eso estamos, para cuidarnos. No estás solo. Dios está contigo y te puso a compañeros de viaje. ¿Vale? Esposo tienes a la esposa, esposa tienes al esposo. Hijos tienes al padre, padre tienes a los hijos. Hermano tienes a la hermana, a los hermanos, a la hermana tienes a la hermana. Ahí tienes a todos. Hay veces que tú tienes que tener cuenta de que no estás solo. Y te lo digo porque Elías se sintió solo. Creyó que era el único que ya quedaba, creyó que era el único fiel, era el único que estaba ahí guardando la palabra. Pero te das cuenta que no. Que por la misericordia de Dios habían más de 7,000 personas que no habían arrodillado su rodilla y que también estaban ahí fieles. No estás solo. Y dale la importancia de lo que es venir a la iglesia, porque aquí nos retroalimentamos también nosotros. Porque nosotros también nos animamos unos a otros, nos consolamos unos a otros y nos regañamos unos a otros. ¿Me entiendes? Porque somos hermanos. Porque el cómo estás, que no quede vacío nada más así. El cómo te va, que no sea nada más una mera saludo de que para cumplir. ¿Me entiendes? Cuando tú saludes a alguien y digas ¿cómo estás? Es porque tú realmente sabes que estás preocupado por ti. Porque sabes realmente que estás preocupado por aquellas personas. Hay veces cuando te digo que estamos reunidos la familia, tenemos nuestro tiempo de oración y a veces vamos a orar por esta persona que la está pasando un poquito mal. Y los niños, ¿qué está pasando? No sé. Nada más vamos a orar por ellos. Y ya está, están pasando dificultades. Y ya oramos por cada uno. A veces se nos olvida uno.
O hay veces que oramos 2 veces por una persona, ¿me entiendes? Pero oramos por ustedes, porque yo sé que ustedes oran por nosotros, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiero que nosotros, y Santiago es lo que está diciendo, dice, mira, no habléis mal uno contra otro y no hagan, mejor hacer lo que se tiene que hacer, porque sabía Santiago perfectamente que en un momento en la peregrinación que tenemos nosotros como cristianos, siempre hay dificultades y eso lo pasamos cuando hay vacaciones, cuando ya estamos de viaje y el camino es muy largo, siempre hay estrés, ¿verdad que sí? Y ya en vez de estar hubo mucho tiempo en el que nosotros cuando salíamos, los niños en vez de llegar contentos, llegaban todos estresados. ¿Por qué? Porque apúrate temprano, hazlo eso, no sé qué, tal, las maletas, tal, y no disfrutaban el viaje. Porque era mucho, ay, venga, va, hay que llegar temprano, no sé qué, todo. Sí, está bien. Pero en este tipo de viajes, cuando es largo, cuando hay veces que no vemos que llega la meta, cuando no llegamos al destino, a veces que es cansado, es fastidiado, es frustrante, es de todo. Y hay veces que, ¿con quién te desquitas? Pues con el que está al lado. ¿Con quién es el que saca la frustración? Pues el primero que se te cruza, ¿verdad? Pero en este viaje Santiago está diciendo, no habléis mal unos contra otros. Y dice, que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Es alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Es alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Es alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí me voy a detener un poco, porque el aceite lo han tomado un poquito de otra manera vamos a orar por el enfermo, ya le ponemos aceite. Santiago seguramente no lo estaba tomando de esa manera. El aceite en la antigüedad se usaba como bálsamo para sanar. Luego lo han tomado de una manera que ya lo hacen muy sacramental, no me acuerdo la palabra, para un sacramento, creo que es eso, ¿no? Sacramental. Entonces, pero el aceite no era para eso. Era porque lo usaban como alimento, otra, el que estaba enfermo, no nada más vaya y ore, sino atiéndelo, cúralo, atiende sus heridas, dale ungüento a la herida. ¿Me entiendes? Denle leche a ese niño. Estaban alimentando al hambriento, estaban dándole sanidad, lo estaban curando al enfermo. ¿Y a qué nos recuerda eso? Cuando Jesús habló de este samaritano que iba en el viaje, iban en el camino, ¿verdad? En ese viaje, y se encontró a alguien que lo habían asaltado, lo habían dejado golpeado, lo habían dejado totalmente mal. ¿Y qué pasó? Dice Jesús que pasó un fariseo y le dice, ay, fueron sus decisiones, ¿verdad? Está así porque quiere. Y pasó otro y dice, bueno, no es mi problema. Pero el samaritano va, dice que lo coge, venda las heridas, lo sana, seguramente le puso aceite, lo atendió y no nada más se quedó ahí, sino le dijo, vamos aquí y aquí vas a reposar. Y ya no puedo yo porque yo también estoy en el viaje, pero te voy a encargar con alguien para que te siga cuidando. ¿Vale? Es por eso que hay veces que nosotros tenemos que pararnos un poco y decir, ungirlos con aceite. Y hay veces que ya llegamos y no es así. Tenemos que, en el camino, va alguien que se va a tropezar. En el camino va alguien que con el aire le va a caer algo y se va a herir, o ya van a estar ahí, que mira que ya me chinchó la hermana, y mira que ya están los hermanos, ya paren por favor, ya vamos a llegar. Y ahí están, tenemos que parar y ver que tu hermano te necesita, ¿vale?
Tú no eres el centro del universo. Una de las cosas que nosotros tenemos a veces como problema, así como Elías que se sentía el centro del universo, que creía que era el único, pues no. También hay otro hermano que te necesita. ¿Vale? Y cuando levantamos el teléfono, ahora ya no le levantamos, ahora cuando marcamos le decimos, hermano, ¿cómo estás? Mira, hace mucho que no te veo. No, es para que llenes un lugar o para que lo veas ahí. Ay, tenemos más miembros. Es porque queremos que si estás bien y que ese bien sea algo sincero. ¿Me entiendes? Y si tú ves a alguien, hay veces que los hombres somos más prácticos y decir, y nada más hay veces que es, ¿cómo estás bien? Vale, estoy orando por ti. Deberías de ver cómo cae eso, como un bálsamo al espíritu, al alma. Y es lo que nosotros necesitamos a veces ver. De que Él dice, úngelos con aceite. No es que nada más lo veamos un poquito sacramental, porque aquí ya llegó un momento de que parece como que si no le echas aceite no sana, porque el aceite no sana, el que sana es Dios. ¿Me entiendes? Dios es el que da la paz, Dios es el que trae la respuesta, Dios es el que, Jesús fue el que murió por tus heridas, el que sana tus dolencias, y por eso Él vino aquí. Entonces dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Soy el primero. ¿Me entiendes? Pero mañana me levanto y estoy alegre. Canta alabanzas, no te olvides del Señor. No seamos como David que estaba ahí tranquilito. Mientras todos estaban en guerra, pues él estaba tranquilito y ya saben que la ociosidad trae consecuencias también, ¿verdad? Tenemos que estar ocupados en las obras del Señor. Seguimos caminando. ¿Estés afligido o estés bien? Si estás bien, atiende al afligido. Si estás afligido, júntate con alguien que pueda darte palabra, pero no te quedes solo. Eso es lo peor que podemos hacer. Se ha visto que cuando van en manada, vienen los lobos y lo primero que quieren hacer es separar al más débil de la manada. Y te voy a decir una cosa, yo soy débil y lo tengo que decir. Por eso yo necesito de ustedes. Necesito de la palabra, necesito. El que se crea que está fuerte, mire que no caiga. ¿Me entienden? Yo tengo que tener mi bañito de realidad y saber que soy débil y que necesito estar con ustedes. Por eso cada domingo yo vengo porque necesito de la palabra del Señor para poder sobrevivir. Por eso yo sé que tenemos que tener como culto familiar mínimo una vez, ¿me entiendes? Y ya va sumando. Tengo el domingo, el culto con mis hijos, hablamos de la palabra, ya les digo que si oraron, que si ya tienen su devocional y todo. Y es algo que tenemos que hacer. Y Santiago es lo que está tratando de enseñar a la iglesia. No sé cuánto llevo. Voy bien, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, porque vamos en un viaje. Y depende de nosotros cómo queremos ese viaje. ¿Vale? En el desierto, cuando el pueblo judío salió del desierto, la palabra de Dios dice que sus vestidos nunca se envejecieron y no se desgastaron sus sandalias. ¿Ok? Igual nosotros, en este viaje, que aunque andemos en valles de sombras de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Estoy pluralizando, así no va. Su vara y su callado nos va a infundir aliento y aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. Si hay algo que yo tengo muy claro, y lo he visto muchas veces, es que cuando nos están atacando, ya sea familiar o individualmente a nosotros, no sé cómo Dios lo hace, que Dios nos prospera y nos da, y la gente que estaba atacándonos se queda así como diciendo, pero si yo lo hice para que tú
fracasaras y estás prosperando. ¿Cómo lo haces? Dios adereza mesa delante, aún de los angustiadores. ¿Me entiendes? Estamos en un viaje, hermanos. Y yo quiero seguir caminando con ustedes. Y el día que estemos ahí en la presencia del Señor, digamos, lo hemos conseguido. Ya llegamos todos. Pero llegamos. ¿Me entiendes? Esa es la esperanza que tenemos. Por eso Santiago dice, sí estamos sufriendo, estamos pasando, pero tenemos que saber cómo tenemos que ir caminando a lo que nos estamos llevando a la venida del Señor. A eso es lo que tenemos que llegar. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Vale? Sabemos que hay varias enfermedades. Está la enfermedad espiritual, las enfermedades del alma y las físicas. Esas tres Dios tiene control. Hay algunas que tenemos que hacer nosotros, hay otras que Dios le toca. La enfermedad espiritual se llama pecado. Y si hay veces que estamos padeciendo de algo, tenemos que saber de qué estamos o por qué estamos haciendo. Cuando vas al médico, lo primero que te hace son una pequeña entrevista y algunas preguntas para ver qué es lo que estás padeciendo y por qué lo estás haciendo. Dices, es que me duele el estómago, yo sufro mucho del estómago y no sé qué. Pues lávate las manos y mira. ¿Me entiendes? Por eso hay veces que en la Biblia, cuando leemos, tenemos que mirar que hay veces que nos habla a las tres personas que somos, al espíritu, al alma y al cuerpo. ¿Verdad? Hay cosas que son espirituales, que sabemos que si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos nosotros vivificados y tenemos ya una conexión con el Padre. Eso ya está resuelto con nosotros. Pero hay enfermedades que vienen en el alma. Mira, yo te voy a decir una cosa. Por eso Dios nos dice, perdona a tu hermano, porque nos afecta en el alma. Es un veneno que tenemos en el alma el no perdonar, que nos ataca y nos carcome y nos consume y no nos deja disfrutar de la palabra del Señor. Aunque tengamos una conexión con Dios y aunque Dios nos haya perdonado y justificado y aunque espiritualmente ya estemos con el Señor, hay algo que nos está deteniendo. Por eso Dios nos obliga a nosotros a perdonar. No porque tú seas el centro del universo y te diga, ay pobrecito, mira cómo te hicieron. Sí, lo sabe y te dice que está de acuerdo, pero tú levántate. Si tienes algo contra alguien, alguien tiene algo en contra de ti, levántate y pídele perdón. Porque es sano para ti. ¿Sí me entiendes? El perdonar. Por eso está hablando, hablar mal. Estar hablando mal es un veneno a nuestra alma que va ahí carcomiendo poco a poco. Y no nos deja a nosotros. Y tenemos que saber que también hay cosas, enfermedades del cuerpo que a veces nosotros no tenemos control, pero Dios sí lo tiene. Y Él está ahí en ese proceso. Y Dios quiere estar en ese proceso. Pero nosotros tenemos que ver y estás enfermo, vamos a orar por ti. Yo quiero que ores por mí. Tenemos que hacerlo. Y vamos a hablar al anciano. Yo antes de pequeño pensaba que al anciano iba a buscar al que tenía más cabello blanco. Y ahora como él se ha pintado el cabello así de plateado, pues voy a ir rápido con él. Pero estamos hablando de qué anciano, ¿verdad? De aquel hombre que ama a Dios, que busca a Dios, que él está más consciente de lo que es la palabra del Señor y él puede orar por ti. Por eso la Biblia dice, orad unos por otros. ¿Sí? Y eso es lo que Santiago está tratando de decir. Mira, estamos en ese viaje, tenemos problemas, sí, hay situaciones, sí, hay lluvias, tormentas, hay todo. Pero mientras nosotros vamos viajando, vamos a hacerlo más suave el viaje. Y eso es lo que está, Por eso, por tanto, hermanos, tenemos que tener algunos puntos, estar preparados. Eso tenemos que hacerlo.
y lo estamos hablando. Santiago nos está dando unas normas de viaje en nuestro caminar. Y tenemos un propósito. Son los 3 puntos que quería darte, de que tienes que estar consciente de lo que estamos haciendo y por qué está pasando, pero que estamos haciendo un caminar. Y si tú vas caminando, vas dejando cosas atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una meta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que las notas ya las perdí. Dice el 14, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si nos detenemos un poquito aquí, no es en el nombre ni del pastor, ni del tal, ni quién. No hay títulos aquí. Es en el nombre del Señor. Y yo te lo digo porque se está levantando por ahí, de que ya se están atribuyendo muchas cosas. Es que yo soy el apóstol tal y tal. Y dices, madre mía, si sabes que es Jesús el centro de nuestra vida, es Jesús todo. ¿Sí me entienden? El 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Santiago está hablando de cómo tenemos que seguir caminando. Y él sabía, él estaba en una época en que si tenía que ir de un lugar a otro, tenía que hacer una peregrinación. Y no vivía en un lugar bonito, vivía en un lugar desértico. Y para los que más o menos saben, también caminar en la selva también es muy difícil. ¿Me entiendes? Porque caminar en una selva y luego si es un poco que no hay camino, es muy difícil. Calor y auméntale la humedad. Y si la selva es muy espesa, madre mía. A mí una vez, yo estaba en una parte de México y ahí hace mucho calor. Yo creo que es la ciudad donde hace mucho, mucho calor. Y estábamos ahí haciendo unas cosas para una casa de rehabilitación. Y yo ya llego muy hablando de mi ignorancia. Le digo, no, o sea, hay que salir a mediodía, no sé qué. Y todos me dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a salir a mediodía? Estamos en Mérida. Y dice, aquí es Yo llegué en febrero. ¿Y sabes lo que yo hacía en febrero? Tú dices, uy, febrero, invierno, frío, no sé qué. No te puedes ni meter. Pues yo cogía un balde de agua, le echaba hielo y me bañaba con ella por el calor que hacía. En febrero, mientras ellos estaban usando una chaqueta, yo me estaba bañando con agua fría con hielo. Y yo todavía decía, no, vamos a salir tal. Sí, me dijeron, pues sal. Ya voy a ir con unas cosas y a los 20 minutos caminando en la sombra, porque el calor, hacía calor, busca sombra, pero hay una humedad enorme. Bueno, los que viven en Miami ya más o menos saben qué tipo de humedad. Lo siento mucho, se me dio un golpe de calor. Lo único que puedo hacer es buscar una fuente, ducharme ahí, porque me duché literalmente, beber agua y me puse hasta a llorar por el calor que hacía. Por eso hay veces que decimos desierto, sí, porque la Biblia habla de desierto, pero hay muchos caminos también que son difíciles, ¿vale? Pero aquí Santiago está hablando y dice, vale, tenemos una salida, seguimos caminando y tenemos una meta, ¿vale? Esa meta es llegar, porque las metas para eso son, para llegar. Porque qué mal sería de que vamos corriendo y que, no sé si lo han visto, parece hasta chiste de esos de que van corriendo y a última hora se tropiezan y van cayendo y caen
a un palmo de la meta. A mí no me gustaría que pasara a mí. ¿Me entiendes? O hay veces que están en las Olimpiadas, van corriendo y el otro llega y lo tira porque él quiere llegar primero. Y el pobre se cayó el otro y pasó. A mí no me gustaría que tú vayas corriendo conmigo y de repente yo te hago porque quiero llegar yo. No, lleguemos. Es por eso que hay veces que hay un vídeo ahí que lo ponen muy... de que ya van dos maratonistas y el que va llegando primero ya le está dando ahí un ataque y el segundo ya pues lo empuja para que llegue. Eso es mejor, ¿no? Que lleguemos juntos. Y eso es lo que Santiago está hablando, que tenemos que llegar juntos. Dice el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muchos han sacado este versículo de contexto y hay veces que te quieren mostrar una super fe de que si tú oras se va a quitar tu problema. O que si tú oras, lo que tú oras, Dios tiene que obedecerte. Porque yo he escuchado a mucha gente casi dándole órdenes a Dios. Y hay veces que llega muchos hombres orando que yo te decreto, y te arrebato. Dices, si yo fuera el padre y mi hijo viene así, yo le hubiera dado un guantazo. Te lo aseguro. Porque Jesús nos enseñó a orar. Y dice, y si es tu voluntad, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no sea yo. ¿Me entiendes? Él es un padre y te puedo asegurar que no te va a dar una piedra en vez de una serpiente. Él te va a dar la solución. Solo espera. Pronto va a venir. Espera. Ya está cerca. Pero acepta la voluntad del Señor. Acepta la misericordia del Señor. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir. Elías era un hombre de pasiones, igual que tú y yo, y se enojaba, se enfadaba, tú lo lees ahí y te vas a dar cuenta de que te parece más a mí o a ti que cualquiera, ¿vale? Depresivo, enfadón, y hacía las cosas y todo lo que tú quieras. Era un hombre de pasiones, era una persona normal como tú y como yo. Oró. Y si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Y si no es la voluntad de Dios, respetamos la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Pero no voy a dejar de orar. No voy a dejar de creer. No voy a dejar de desistir. Eric y yo hay veces que hemos venido ahí como toda pareja ahí, que no sé qué, tal. Y siempre ha habido la calle del Milagro. ¿No saben que aquí hay una esquina del Milagro? ¿Sí? Creo que ella ya sabe el chiste, ¿no? Aquí existe, en esta calle y la de allá es las esquinas del Milagro. ¿No saben por qué? Porque venimos en el coche. Es que no has venido tarde, por ti, ya voy llegando tarde. Ya vamos. Y de repente llegamos a la esquina y como... Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo está usted? Que Dios lo bendiga. Cambia totalmente. Y los hijos se quedan así como diciendo, ¿qué te ha pasado? Porque hemos cruzado la esquina del Milagro. ¿Saben? Somos hombres de pasiones. Y no me digas que tú no te enfadas. Yo soy el primero. No me digas que no lloras. Yo soy el primero. No me digas que no quieres tirar la toalla. Oh, yo ya la tengo ahí como los de esos del rómpalo en caso de emergencia. Y ya tengo una toalla ahí ya. Pero yo sé que no quiero. Yo sé que no quiero, porque en el momento en que Dios me muestra cuál ha sido mi pasado, yo digo, yo no regreso más. Yo no regreso más. ¿Por qué? Porque aunque esté pasando esto,
que te puedo asegurar, y te lo voy a decir una cosa, y en un mundo alternativo en el cual yo no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador y hubiera seguido con mi vida normal, seguramente hubiera estado peor, teniendo los mismos problemas o más. E inclusive te puedo atreverme que yo no estaría vivo. ¿Me entiendes? Yo hubiera amanecido muerto en una calle, en un callejón por ahí, de alguna sobredosis o de algo, y no es un cliché, es algo que yo sé que podía haber vivido. Porque yo he tenido gente de mi familia que ha pasado esa situación. Y yo estaba en ese camino. Pero Cristo en su misericordia me rescató y seguimos adelante. Pero como es un peregrinar y como es algo que tenemos que pasar, y es un camino muy largo y vas a tener que atravesar mares, vas a tener que atravesar desiertos, vas a tener que atravesar selvas y cosas y lo que tú creas. Por eso a veces pasamos lo que pasamos porque seguimos siendo hombres de pasiones. ¿Vale? Y yo sé que un día te has enfadado conmigo como yo me he enfadado contigo. Por eso Santiago me dice, perdona, restaura, sana. Haz las cosas, lo que estás aprendiendo, porque el camino es largo. Levántate, come, bebe y sigue caminando, porque el camino todavía te queda. Y ahí está la venida de nuestro Señor, nuestra meta. Sea que nosotros lleguemos vivos y lo veamos, o sea que nosotros nos graduemos y no lo veamos de esa manera, sino lo veamos del otro lado, pero va a llegar. Y tú y yo vamos a estar ahí. Y yo quiero que tú estés conmigo. Y yo quiero que tú seas mi compañero de milicia, mi compañero de ahí del camino de Emaús, que iban ahí hablando, chafardeando y hablando. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros queremos. Aunque yo sea el más feo, aunque yo sea el más gruñón, aunque yo sea el más lo que tú quieras, yo quiero que tú seas mi compañero. Pero también hay otra cosa que Santiago dice, que mientras vamos caminando, mientras vamos ahí, y que te hayas quitado tú del centro del universo y dejaras a Cristo en el centro del universo, porque cuando tú sabes que hay problemas, pero Cristo es tu centro, todo va a ir bien. Cuando Cristo es el que es el propósito de tu camino, va a ir diferente la manera de vivir. Por eso en Santiago cierra con esto que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es por eso que la Biblia nos manda a predicar el Evangelio también, porque no quiere que lleguemos solos. Por eso hay veces que cuando está la carpa es algo que nosotros nos gozamos. Por eso cuando vamos al comedor dices, parece que te da vida eso. Parece que cuando tú compartes al compañero, cuando estás tú predicando el Evangelio con tu propia vida, es algo que te da vida, te vivifica, te pone ahí. Yo a veces le decía, no, es que hay que ir a predicar a las calles, tal. Dice, no, es que ese método no funciona, no sé qué. Y yo decía, pero es que ese evangelismo que es en las calles no es para ellos, es para ti. Porque cuando tú compartes el evangelio, a ti te da vida. Porque tú eres un río, acuérdate. No eres un estanque ahí que retiene agua. Tú eres un río que tiene que fluir vida de ti. ¿Me entiendes? Y cuando tú compartes la palabra y cuando tú compartes lo que tú has recibido, que tú vas compartiendo el gozo que Dios te ha dado, la sanidad que Dios te ha dado. Por eso llegas con un hermano y dices, Dios te puede sanar porque Dios me ha sanado. Dios puede sacarte de esa situación porque Dios me ha sacado de algo peor, Dios puede hacer las cosas porque yo que era peor, yo que no...
Dios ha tenido misericordia de mí. Y si Dios ha tenido misericordia de mí, la puede tener de ti. ¿Me entiendes? Por eso es que tú acompáñame también a este camino, porque hay una esperanza. Hay una esperanza en la que no está esperando, en la que está ahí más próximo, más cercano cada día. No lo estamos hablando de una manera de que necesitamos nosotros tener esperanza y es lo único que nos da la diferencia entre el mundo y nosotros, porque el mundo y nosotros sufrimos, pero nosotros tenemos la esperanza de Cristo. ¿Me entiendes? Es por eso que nosotros tenemos que compartir la esperanza que nosotros tenemos y no guardarla. Porque cuando tú lo das, ríos de agua viva salen de ti. Y hay veces cuando tú estás compartiendo, dices, creo que me está sirviendo más a mí que al que le está ahí. ¿Me entiendes? Creo que esto, y a ver, le digo, esto era para mi hija. ¿Sabes? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y Santiago lo sabía, por eso dice, hermanos míos, ¿estamos sufriendo? Sí. Pero tenemos esperanza de la venida de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, o por tanto, hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Y es por eso que si Santiago estuviera aquí, no nos mandaría una carta, nos estuviera mandando un chat, nos estaría mandando un email, nos estaría mandando un TikTok. Bueno, eso no me gustan los TikTok. Son muy cortos. Y nosotros lo que necesitamos saber es de que seguimos adelante y estamos a la meta. ¿Vale? Necesitamos saber que tú y yo estamos en una esperanza. Y lo último que yo estoy viendo, y lo que te voy a decir, no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Cristo mismo. Vamos a Apocalipsis 22, 6, 20. Tú me puedes decir, sí está bien, ok. La esperanza que tenemos es lo que nosotros estamos escuchando de la misma voz de nuestro Señor. No te lo voy a decir yo lo que pienso o lo que creo o lo que he escuchado. Yo te voy a decir algo que Cristo mismo, que nuestro Señor nos ha dicho. Y lo vamos a leer y dice, ya para terminar, 22, 6, 20, el último del último. ¿Vale? Vamos a leer desde el 6, ya el 1 al 5 es una introducción, y vamos a leer desde el 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Lo vuelvo a repetir. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel y que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. El 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto es palabra del Señor.